Hola, soy María Cecilia Almeida y voy a leer un capítulo escrito por Olga Hassi para el libro Maestras Argentinas. Enriqueta Lucero de Lallemand. La primera huelga docente de Argentina. 3 años antes de la sanción de la Ley de Educación Común de 1884, conocida como la Ley 1420, y de la mano de los socialistas, se organiza la primera huelga docente del país. Fue durante la presidencia de Roca, en 1881. La llevaron adelante incluso antes de la conformación, en 1892, del primer sindicato de educadores. El reclamo fue encabezado por Enriqueta Lucio Lucero, nacida en San Luis el 15 de septiembre de 1873, hermana del célebre político y literato Amador L. Lucero. Se casó con Germán A.B. Lallemand, geólogo y hombre de ciencia alemán radicado en Argentina, donde fue uno de los precursores de la ciencia en este país, de la minería moderna y de las luchas sociales y políticas, actuando en el socialismo y en la Unión Cívica Radical de San Luis. Fue también uno de los precursores de la primera celebración del 1 de mayo en 1890 y el fundador y máximo dirigente de El Obrero, organización y periódico socialistas que durante muchos años fue la organización política socialista más importante del país, hasta que en 1896 se fundó el Partido Socialista de Juan B. Justo. Enriqueta pertenecía a las familias bien de San Luis, era religiosa hasta la médula e integraba la Sociedad de Beneficencia Local. Con una amplia y comprobada preocupación social, formó parte de las comisiones directivas de entidades como la Asociación Femenina de Acción Rural, el Amparo Maternal y la Confederación Nacional de Beneficencia, entre otras. Es decir, cumplía con el modelo de mujer esperado, de acuerdo a las ideas de la época, lo que, sin embargo, no le impidió reclamar por los abusos cometidos con los sueldos de las maestras. Se inició como maestra a los 16 años y llegó a ser la directora de la Escuela Superior de Niñas de San Luis. Desarrolló una apreciable tarea de escritora, plasmada en artículos de su época y libros. En 1881, el presidente del país era Julio Argentino Roca. En la provincia de San Luis gobernaba el roquista Zoilo Concha. En un contexto donde los hombres ocupaban los cargos de autoridad y la mayor aspiración profesional de las mujeres era la docencia, 9 mujeres se jugaron su carrera para exigir salarios dignos. Ellas eran Enriqueta Lucio Lucero, directora del establecimiento, y las maestras Luisa Sá, Rosario Figueroa, Tomasa Fernández, Josefina Sá, Bernabé Moreno, Urbana Moreno, Gregoria Sarmiento y Rosario Adaro. El 20 de noviembre de 1881, las maestras enviaron un reclamo al gobernador de la provincia con copia a Sarmiento, en el que informaban la realización de una huelga, argumentando los motivos y realizando una descripción del estado de la educación. En la carta explicaban que pasaron 8 meses sin que se nos haya pagado nuestros saberes devengados y que de lo cobrado meses y años anteriores una parte era en vales a tesorería, que no valen casi nada en los comercios. Además, denunciaban que en las planillas figuraban sueldos de un valor mucho más elevado de los que en realidad se nos paga. Por aquella época, esa era una práctica común, por la cual el gobierno provincial se quedaba con una parte sustancial de los fondos girados por la nación para sueldos docentes, destinándolos a gastos corrientes. Las docentes finalizaron el reclamo informando: suspendemos las tareas de la escuela a nuestro cargo hasta que el excelentísimo gobierno nos haga justicia y nos pague.
detalle de la situación, las docentes daban el ejemplo del sueldo de la directora, que aparece con 136 pesos fuertes mensuales. Cabe destacar, dicen que van incluidos en esta cantidad 35 pesos fuertes de alquiler de casa. Lo mismo resulta con el sueldo de la profesora del segundo año. Sin embargo, de la totalidad que deberían cobrar la directora, el sueldo sufría descuentos por comisiones, cambios de moneda, etc., un 10, 12, un 18%. De resultas de esto, la directora cobraba efectivamente, cuando lo hacía, 61 pesos fuertes con 50 centavos de sueldo mensual, en lugar de los 136 pesos fuertes que figuraban en planilla. Igualmente, sucede con los demás saberes. Para rematar el reclamo, las maestras recordaron que hace 4 años que el excelentísimo gobierno de la provincia nos paga 3 meses de cada cuatrimestre, dándonos un vale por el mes restante, el cual lo vendemos por un ínfimo precio. En una mención especial a Sarmiento, las maestras puntanas exigen, apelando por nuestra parte ante el país entero y la ilustración y sentido justiciero del señor superintendente Domingo Faustino Sarmiento, a quien la nación debe la fundación de su instrucción pública. El sanjuanino decidió publicar la carta en el Monitor de la Educación Común, extendiendo la denuncia a las otras provincias y reconociendo que, de los 2.500 maestros que había en esos momentos, no haya habido uno en 1.000 en 10 años a que les escamoteen sus salarios, pagándoles con papeles sin valor y nunca íntegro su pobre salario. Y afirmaba que no invocarán en vano al superintendente, quien se siente responsable de haber inducido con su ejemplo, con su palabra, con sus leyes y decretos a tantos millares de hombres y de mujeres a dedicarse a la enseñanza de la juventud. Por último, Sarmiento garantizaba: los maestros de todas las escuelas recibirán sus salarios. Si es que hay un superintendente, un Consejo Nacional de Educación, un ministro de Instrucción Pública, un presidente, una ley de subvenciones y una partida de 200.000 duros en el presupuesto para contribuir la nación a la mitad, la tercia, a las 3/4 partes del salario de cada maestro, maestra, ayudante o monitor, de los 2.000 y más que están educando 120.000 argentinos. Justas palabras del padre del aula. Sin embargo, el 25 de noviembre, solo 5 días después de presentada la nota de reclamo, el personal directivo y docente de la Escuela Superior de Niñas había sido destituido. El gobernador provincial, Zoilo Concha, con intervención de Sarmiento, decidió separar a todo el personal de sus cargos y al cierre de la escuela, para la cual se estaba construyendo su propio edificio desde 1877, como castigo por su proceder irrespetuoso. Esta es considerada la primer huelga docente de la Argentina. Han pasado casi 140 años de estos hechos y el evocar esta huelga es parte del reconocimiento que se les debe a estas docentes puntanas que desafiaron la norma y enfrentaron a la oligarquía provincial. Recordemos que fue el primer paso de la eterna deuda que tiene nuestro país con la educación, porque como bien lo explicaba Julio Barcos, al maestro se lo idolatra como el apóstol de la civilización, soldado de la luz, pero a condición de que fuera siempre sumiso, resignado al hambre, a la pobreza, a la injusticia y al vejamen de los que mandan. Este capítulo fue escrito por Olga Hassi, profesora de castellano, literatura y latín, que trabajó entre otras en la Escuela Primaria número 1080 Gabriela Mistral, la Escuela de Educación Secundaria Orientada número 546 Ángela Peralta Pino y la Escuela de Educación Media para Adultos número 1296 Villa del Rosario, todas de Rosario. Soy María Cecilia Almeida, soy bioquímica y también docente. Estudié la carrera de bioquímica cuando vivía en Santa Fe y después cuando me vine a vivir a Rosario estudié la carrera docente. En el Instituto Olga Cossetini siempre me gustó la docencia y enseñar. Tenía alumnos particulares por ahí en mi casa de materias afines a la bioquímica. Hice algunos reemplazos en escuelas secundarias y también trabajé durante 2 años en un instituto terciario. Después ya me dediqué a la bioquímica clínica.
Estoy muy contenta que me hayan invitado a participar de este audiolibro de Maestras Argentinas. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal. Otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.